Vamos a ver por qué es bueno retener en nuestro corazón las promesas del Señor. ¿Usted cuántas veces ha hecho promesas y usted no las cumplió? ¿Algún valiente que quiere levantar la mano y decir: hice una promesa, pero hasta el día de hoy no la he cumplido? ¿Ah? Como las de los gobiernos que nos prometen tanto y a la hora ya no cumplen, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos promesas a Dios y a veces no las cumplimos. Pero las promesas que el Señor nos hace a nosotros a través de su santa palabra, Él las ha cumplido y las cumplirá. Sí, y es hermoso ver el cumplimiento de sus promesas. Amén. Entonces, este día de hoy vamos a tener la palabra del Señor. Ya, ahorita vamos a hablar de un convertido a Cristo. Si tuviéramos muchísimo tiempo, preguntaría a algunos de ustedes cómo fue su encuentro con Jesús, a quien usó el Señor para que usted viniera al Señor. Todos tendrían una respuesta en cuanto a ello: tiempo, momento, persona, cuando usted tuvo el encuentro con el Señor. Muy importante. ¿Cuántos convertidos nos menciona la palabra de Dios que se convirtieron a Jesucristo? A Jesucristo. Por ejemplo, algunos son José de Arimatea. ¿Alguien sabe quién fue José de Arimatea? Fue aquel que tenía el sepulcro y lo dio para que ahí se depositara el cuerpo del Señor Jesucristo cuando bajó de la cruz. Tenemos también memorablemente a Nicodemo, aquel maestro de Israel que fue a Jesús de noche para que no lo fueran a acusar que andaba buscando al falso maestro Jesús. Tenemos a la mujer samaritana, que es, para mí, es aquella mujer que representa a todas aquellas mujeres que amamos el servir al Señor. Que el Señor, siendo ella lo que era, no le dijo: no vayas allá a Samaria y cuidadito con hablarles de mí a los hombres de Samaria. No, dice que ella fue y les predicó a todos los de Samaria y creyeron en el Señor, porque Dios no hace excepción de personas. Tenemos a cuántas personas que se convirtieron al Señor. Algunos de ellos, como los que estoy mencionando, quedó escrito su encuentro con Jesús, cómo fue, y quedó memorable. El etíope, pero quedó memorable del que vamos a hablar, y la distinción de él es muy importante. Ese día, cuando Jesús llega hasta la cruz, el Señor ahí va a ser crucificado, pero Él no está solo. Hay dos hombres que van a estar con Él en ese momento crucial de su partida. Los caminos de estos tres hombres, ahí en esa hora de la muerte, se están cruzando, se están encontrando. Esos caminos nunca se encontraron durante los 3 años que Jesucristo predicó en la tierra. Se encuentran ahí en la cruz. 2 de ellos estaban ahí pagando sus deudas. Eran los ladrones, los malhechores. Uno estaba muriendo por el pecado. Estaban pagando sus hechos. El otro estaba dando la vida en rescate por ellos y por todos los demás. Muy maravilloso. La palabra dice en el libro de Isaías, si usted lo quiere ver, en Isaías 53:9, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Ahí estaba el Señor Jesús con estos dos hombres al lado. Hasta ese momento fue escrito que iba a suceder en la vida del Señor. Jesús iba a morir y murió con dos criminales a su lado. Y todas estas profecías escritas del Señor se cumplieron. Vemos aquí entonces cómo la palabra nos refiere todo lo escrito del Señor antes se cumplió y se cumplirá. Se cumplirá todo lo escrito del Señor. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Lo escrito del Señor con su iglesia se cumplirá. Y qué bueno que tuviéramos todo el tiempo para referir todo lo escrito del Señor y su iglesia. Se ha de cumplir. Él vendrá. Dice 1 Tesalonicenses 4 que Él vendrá con sonido de trompeta, con arcángel, con voz de arcángel. Él va a descender del cielo y va a levantar a los suyos y los llevará a estar con Él. También dice que cumplidos los 7 años de tribulación, el Señor vendrá y ejecutará sentencia, justicia. Y entonces comenzará en el cielo una vida eterna. La nueva Jerusalén descenderá. Todo eso, esa boda hermosa que nos espera, la hemos de ver consumada un día. La vestidura de lino fino será puesta sobre los que lo aman, sobre los que lo obedecen y los que perseveran hasta el fin. Con Él en santidad, una iglesia sin mancha y sin arruga. Todo eso se cumplirá. Es así. Todo lo escrito antes por Jesús se cumplió. Vuelvo a reiterarlo. Todo lo escrito de Jesús se cumplió al pie de la letra. En Él se cumplió la ley de Dios, el único. Todo. Y también todo lo escrito posterior a su muerte en la cruz también se ha de cumplir. Que tu espíritu, que mi espíritu, que mi alma, que mi ser lo tenga presente. Todo lo escrito se va a cumplir. Por eso, qué maravilloso es digno de confiar en el Señor. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que confiaron en Él. Los que no me vieron, le dijo el Señor a Tomás, y creyeron. Bienaventurados, felices, porque nosotros no lo vemos como aquellos lo miraron. ¿Qué demanda tendrán aquellos que lo vieron? Nosotros no es que vamos a hacer menos, pero mire, la felicidad de que al Señor nosotros lo seguimos por la fe. Por la fe estábamos en ese parque y estaremos siempre hasta que el Señor nos lo permita, publicando que Él es el Señor, que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se ha de cumplir. Cuando uno predica el Evangelio, tiene que tener esa certidumbre que lo que usted predica se va a cumplir. Se va a cumplir. Por eso, como dice la palabra, sea vuestro temor al Señor todo el tiempo de vuestra vida aquí en esta tierra. Amén. Abramos nuestra Biblia en Lucas 23. Lucas 23, desde el 32. El 31, ¿se acuerdan que a veces les menciono el árbol verde yo y el árbol seco? Ahí está, miren. Jesús dijo eso. Llevaban también con Él a otros 2 y eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vuelvo a repetir. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta palabra está contenida en el Salmo 22, 18. Se profetizó sobre Jesucristo y se cumplió allí en ese momento. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la escena que nos dejó escrita la palabra del Señor para el cumplimiento de esta profecía de Isaías 53, 9. Aquí entonces vemos, está el Señor en la cruz ya clavado. Ya Él está clavado, Él está allí ya en sus últimos momentos. Y el Señor ahí está con el Padre. El Señor está hablándole al Padre. El Señor le está diciendo al Padre, porque Él ahí está cargando el pecado de toda la humanidad. Y el Padre, en otra palabra, dice, en otro evangelio dice, que le hablaba en arameo al Señor, al Padre, y le decía: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, acuérdense que el Señor estaba en su cuerpo físico. Él estaba sufriendo todo el dolor de su cuerpo físico. También Él sentía el desamparo del Padre. Hay muchos que alegan, y no me interesa entrar en esas cosas aquí, pero lo voy a decir ligeramente, de que entonces cuando decimos que Jesús era Dios, entonces no era Dios, porque Él experimentó ese dolor. Pero acuerdas que Él fue el enviado del Padre. Él era el unigénito enviado del Padre, y Él quiso hacerlo. Pero en ese momento, en su humanidad, Él sintió el desamparo del Padre. Me acuerdo de mi pastor Gregorio, cuando él refería a este momento, él decía que en esos instantes eternos el Padre quitó su mirada de Jesús, porque Jesús estaba negro, porque Él estaba cargando el oprobio de la humanidad en ese momento. Y por eso Él sintió el desamparo del Padre, sintió la infinita soledad del pecado en ese momento. ¿Usted en algún momento ha sentido una soledad? Cuando todos se van y usted se quede solo, ¿sola? Yo a veces hay momentos que experimento la ausencia del que fue mi esposo. Hoy en la mañana estaba ahí sola en mi mesa con la palabra del Señor. Y vino a mí un recuerdo de Él. Y bueno, no dejo que la tristeza llegue a mi corazón. Entonces comenzaría a llorar y todo eso. Solo inmediatamente digo: está contigo y basta. Tú estás conmigo, Señor. Ahora imagínese usted sentir la infinita soledad, que Él era el Hijo de Dios. Él, esas palabras Él las está diciendo en ese momento ahí en la cruz.
Y también él iba como en un proceso, porque luego él dice ahí, se escucha su voz que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no creo que el Señor lo estaba susurrando: Padre, perdónalos porque no saben. No, él lo expresaba al Padre con todo el dolor y la redención que en ese momento él estaba propiciando para la humanidad. Y sus palabras estaban trascendiendo este primer cielo, el segundo cielo, hasta que llegaban hasta el trono del Altísimo. Entonces no estaba con unas palabras así suavecitas, no. Estaba en toda la autoridad de aquel ser que hasta el último momento había obedecido a su Padre, como tiene que ser nuestro deseo también. Y ahí dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque él sabía quién estaba gobernando esos seres que estaban a su alrededor, esos que se estaban burlando, esos que le estaban injuriando. Él sabía quién estaba allí con ellos. Y el Señor clamaba perdón para ellos. Y eso es algo que nosotros lo vamos entendiendo. Cuando nosotros predicamos el evangelio, sabemos que quien rechaza. Ayer estaba en la librería comprando los tratados, que gracias al Señor los encontramos. Y llegó un muchacho joven y me preguntó a mí: ¿para qué usan los tratados? ¿Para qué usan esos? Y yo empecé a decirle para qué los usábamos. Mire, nosotros predicamos y todo eso. ¿Y sabe qué? Y debemos hacerlos, están bien bonitos, me dijo él. Sí, tiene mensajes muy bonitos. Y le dije yo: ¿sabe? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo ahorita, que nos lo permiten en nuestro país hacerlo. Porque sabe que hay otros países donde usted le da un tratado a una persona, usted la pueden meter a la cárcel. Y no solamente por un día, no, hasta 3 años, 4 años, 5 años de cárcel. Porque usted está irrespetando a la persona, dándole un tratadito de esos. Entonces yo le decía al muchacho: hay que darlo, ¿sabe? Usted lo puede dar en los buses, usted lo puede dar donde quiera, que el Señor le diga. Un tratado de estos puede cambiar la vida. Y le decía yo a la dueña de la librería: yo fui evangelizada con estos tratados. La compañera de colegio que me evangelizó a mí me los daba en el colegio. Y ¿sabe qué? Yo tengo en memoria los mensajes de esos tratados que ella me regalaba. Y mira, hermano, hagámoslo. Y ¿sabe qué? A mí me ha tocado, le testificaba a ella y a la otra muchacha. ¿Sabe? A mí me ha pasado que a veces he dado un tratado y la persona lo tira así, con desprecio. Pero ¿sabe qué hago yo? Lo recojo de nuevo. Lo recojo. Estando aquí, ¿ve? Aquí. Pero hermanos, los que hemos repartido tratados ahí, nos los han tirado. Nos dicen: no quiero nada. Pero nosotros sabemos por qué es eso. Pero sigámoslo haciendo. Sigámoslo haciendo. Porque un mensaje de esos puede cambiar el destino de una persona que va para el infierno. Puede cambiarlo. Y sigámoslo haciendo. Así que ahí tenemos 1000, hermanos. Compramos 1000 y la otra semana, en abril, voy a comprar otros 1000 para que tengamos suficiente. Porque es necesario hacerlo. Mientras, como dice el canto de Dani Berríos, ¿cómo dice ese canto? Mientras haya tiempo en mí, obraré. Mientras haya vida en mí, obraré. Entonces este ladrón está ahí escuchando las últimas palabras de Jesús.
¿Sabe qué meditaba en mi corazón? Ay, Señor, le decía yo al Señor, orando por esta palabra. Señor, hasta en la cruz, en los últimos instantes en que expirabas, estaba salvando. Se estaba yendo el rey de la vida de esta tierra y Él estaba salvando. Y oraba al Señor por mi corazón. Hazme así, Señor, le decía. Hasta el último momento de vida, hasta el último suspiro, el Señor nos da el ejemplo. Él estaba salvando. Él estaba enviando un mensaje de perdón a los que estaban a la par de Él ahí. A los que lo estaban injuriando, les estaba mandando un mensaje que los perdonaba. Que los perdonaba. Hermoso es el perdón, hermanos. Mi tía Carmen, hermana de mi abuela, hija de mi abuela, hermana de mi madre, vivía en Puerto Rico. Y bueno, yo le daba el mensaje. Ella era católica, romana hasta la... bien convencida. Y una vez le estaba evangelizando, la última vez que vino, creo que fue. Siempre le compraba cuadros, le compraba, no sé si los botaba, los regalaba, no sé, pero yo siempre se los compraba, le compraba Biblias y todo. Y le daba mi testimonio a mi tía. Ella quiso llevarme a Estados Unidos a vivir, hermanos, con todo. Pero ella había conocido a Jesucristo y le dije, tía, ya, yo no. Esa visión ya no la tengo. Y ahora yo estoy para Jesús. Y entonces ella me dijo, testificándole, y le hablé, sabe, en la isla de Puerto Rico, ahí vivía con su esposo, hay un hombre maravilloso, entregado al Señor, que Dios lo ha usado tanto para ganar las almas. Él se llama Gigi Ávila. Ah, me dijo mi tía, sí, ese hombre yo lo he escuchado. Ese hombre es el que mató a la mamá. Así me contestó ella. Mentira, falsedad. ¿Sabe qué? Si usted no lo sabía, tía, le digo. El yerno le asesinó a su hija. Le metió un puñal en el corazón, en Miami. Y él fue a la cárcel a evangelizar a ese hombre. Y le dijo, te perdono con todo el corazón, porque le quitaste la vida a mi hija, pero no la salvación. Y lo evangelizó y lo ganó para Jesús. Entonces usted tenga cuidado de levantar esa calumnia contra un siervo de Dios. Tenga mucho cuidado, tía. No sé el final de mi tía, porque mi tía murió el 2000. La última vez que hablé con ella, el 2005, murió en el 2010. Murió de cáncer, sola. Y bueno, así lo decidió ella. Fue una tía muy linda conmigo, con todos nosotros, mis hermanos y yo. Muy preciosa. Pero bueno, libre soy de la sangre de ella, porque le di muchas veces el mensaje de salvación. Pero óigame bien, me dijo eso ella. Qué bello es el perdón. Porque esto es, hermanos, admirable. No es cualquiera que da un paso así. No es cualquiera que da un paso así, tan hermoso. Mire qué maravilloso el perdón. Entonces ahí estaban estos dos hombres, escuchando todo. Ellos estaban muriéndose, pero ahí estaba el poder de la vida eterna, allí muriendo con ellos también. Y mire este hombre. Él allí se dio cuenta que él es un pecador, porque lo dice el versículo 41. Nosotros a la verdad estamos padeciendo lo que hemos hecho. Hemos hecho mal, hemos hecho nuestro pecado. Mas ningún mal hizo. Quiere decir que habían escuchado algo del Señor. Y él admite ahí su culpa. Él admite su culpa. Lo que tanto a veces nos cuesta a nosotros admitir, la culpa. Admitió su culpa. Estamos aquí pagando nuestros hechos. Allí él está considerando que es justo el castigo que él está ahí recibiendo.
Es justo lo que le están haciendo a él. Y él está proclamando allí también que Jesucristo es justo, que él no hizo mal. Porque la fama de Jesús dice que corría por todo Israel. Multitudes al Señor lo seguían. Algo pudo haber escuchado los dos ellos. Los dos ellos. El otro estaba repitiendo lo que los otros decían. ¿Qué decían los otros? Sálvate a ti mismo. Baja de esa cruz. Sálvanos a nosotros. ¿Y no eres tú el Dios Todopoderoso? Pero ahí, mire cómo dice. Se dirigió a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le hace una petición admirable. Admirable, hermanos. Qué hermoso. Llama al Señor, en otro evangelio dice Señor. Lo llama Señor a Jesús. Aunque tal vez solo fue que él escuchó, pero no vio. Porque la Biblia no dice que si él vio los milagros que hizo Jesús, que si él vio la salvación que había hecho Jesús en muchos. No lo dice la palabra. Pero yo quiero decirle algo: para los dos fue la oportunidad. Para el que está a la izquierda como para el que está a la derecha. La misma oportunidad fue para los dos. Los dos escucharon: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón era para los dos. Pero hubo uno de ellos que dejó el toque del Espíritu tocarle. Dejó que el Señor le tocara. Estamos predicando, es para todos el perdón. Es para todos el llamado. Estamos aquí en la iglesia escuchando la palabra y es para todos la palabra. Es para todos el llamado. Pero cuán receptivo es el corazón. Cuán abiertos están los oídos. Cuán obediente eres, hermano, hermana, a lo que el Señor te está llamando, a lo que el Señor te está demandando. Es para ti también. Hay otros que vamos a correr a escuchar, a obedecer. Hay otros que no. Van a obedecer cuando ellos quieran, como quieran y como les parezca. Así es. Ese es el ser humano. Esa es la reacción del ser humano. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que rendir esos derechos del ser humano. Esos nuestros derechos, irlos rindiendo al que nos dio la vida, al que nos da todo. Tenemos que ir rindiendo esos derechos. Porque ya llega el momento. Llega el momento de irnos a presentar delante del Señor. Y estando allá, ya no vamos a poder arreglar nada. ¿Qué vamos a arreglar allá? Es aquí donde se tienen que arreglar las cosas. Es aquí donde tenemos que ser obedientes y sujetos al Señor y obedecer lo que Él nos diga, parezca o no nos parezca. Como le dijo el juez Pastel a ese grupo de jurado: estas son mis instrucciones, les parezca o no les parezca, ustedes tienen que seguirlas. Así es usted con el Señor. Así soy yo, Señor, contigo. Yo me hago esas preguntas. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que estoy interpelándola a usted aquí? Y yo no me interpelo. Y yo no me confronto. Si yo le estoy confrontando a usted, yo me tengo que confrontar primero. Porque yo no soy perfecta, ni tampoco usted. Y si me paro aquí, soy responsable. Un día y hoy, delante del Señor. Por eso yo siempre le digo a Jesús: Señor, yo subo detrás de ti. Yo soy un poco de masa de barro, Señor. Eso es lo que soy. Yo no estoy aquí como una gran teóloga.
Y aunque lo fuera, he llegado a ese grado. Ya no me interesa. Lo que me interesa a mí es honrar al Señor. Sí, hermanos. Pero yo voy a hacer lo que el Señor dice. Y interpretarle a usted, o sea, confrontarle a usted, es mi deber, como yo también. Entonces, mire, para todos esos dos y todos los que estaban alrededor. Pero mire, solo él. Ahora, el Señor está allí y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué otra cosa encuentro aquí ahorita? El Señor Él no le dice: Señor Jesús, acuérdate de mí y del otro que te está maldiciendo, también acordate. Acuérdate de miles. Cuando vengas en tu reino. Él no ora ni le dice al Señor: escapemos de la cruz, devuélvenos la vida, ya estaban casi muriéndose, para irnos de acá, huir contigo. Él está creyendo en que Jesús va a establecer su reino. Y él mira al Señor crucificado. Él está viendo al Señor crucificado. Y él permitió que aquellas palabras de perdón llenaran su corazón. Y lo está viendo como el rey. Ya no, fíjese qué visión, a dónde lo llevó la visión de haber bajado su condición, haberse humillado. Ahí en la cruz, él está recibiendo la visión del reino del Señor. No está viendo el crucificado, él está viendo al rey. Porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, el Señor le dijo entonces: métete 2 semanas en oración. Que te metan en la cárcel. Te voy a dar la vida para que te bajes de la cruz y que te metan en la cárcel y que pagues tus 15 años de cárcel. Y después, si los cumplís, entonces después te voy a... ¿Esa es la respuesta del Señor? No. El Señor le dice, ¿cómo le dice el Señor? De cierto te digo, de verdad te digo, que hoy te vas conmigo al paraíso. Hoy nos vamos los dos para el paraíso. El paraíso era el lugar de delicia en aquel tiempo, ¿verdad? Luego cuando Jesús baja, dice, y bueno, y consuma toda la obra, entonces ahora las almas van a estar delante del Señor. Esto es aquella visión que dice, algunos de ustedes han leído lo de la historia de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Había, dice, una gran, eso lo dijo Jesucristo, eso no es ninguna parábola, eso es la realidad que había en aquel tiempo, donde iban los que morían en paz con Dios y los que morían fuera del Señor. 2 lugares, un lugar de tormento, un lugar de delicia. ¿Se acuerda, va? ¿Se acuerda toda esa historia? Léala, ahí está en Lucas. Entonces, ahí en ese momento, él dice: hoy. Él era un alma al borde del infierno, iba para el infierno, pero ahí su destino fue cambiado. En la misma cruz su destino fue cambiado. Ahí hay una palabra muy interesante que el Señor le dice ahí, pertinente para nosotros hoy. Hoy, ¿qué es hoy? ¿Sabe qué significa hoy? Este día presente, hoy. Hoy es un llamado para nosotros, hoy. También es algo que sucederá pronto o está a punto de ejecutarse. Eso significa hoy. También significa desde este día, como le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es también, dice, para meter prisa a alguien que va muy rápido, para que vaya muy rápido. Nosotros estamos aquí, mire, estamos así, nosotros vamos así. Alguien me decía, ya entramos a abril. El tiempo está volando, hermanos. Este tiempo va rápido. Está cumpliéndose lo que el Señor dice.
Entonces le dijo el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos el hoy de Dios? Porque no quisimos, porque no nos dispusimos. Aún estando acá en la casa de Dios, a veces no nos disponemos. Pero Dios tiene un hoy. Dios tiene un hoy y nosotros no debemos de perder ese hoy. Son los ciclos, son los tiempos del Señor. Y debemos de estar en las convocatorias. Por ejemplo, todos somos convocados. Y la Cité es convocada para estar allá. Pero hay algunos que tendrán razones fuertes para ir, otros no. Y no crea que Dios se las va a probar, porque usted no puede engañar al Señor. Usted no lo puede engañar. Cuando usted va teniendo conciencia, en su conciencia y en su inconsciencia, quién es Dios, usted va a saber que a Dios no se le puede andar engañando. Usted me puede contar historias a mí y yo se las puedo contar a usted, pero cuénteselas al Señor a ver si se las va a creer. Por eso mucha gente no pasa de donde debe pasar, porque a Dios no lo podemos andar engañando. No podemos andar. Le puede engañar a su mujer, a su hombre, a sus hijos a usted, como sea. Pero usted al Señor no puede engañar. Y por eso lo amo al Señor, ¿sabe? ¿Ama usted al Señor por eso? Yo lo amo, porque Él es mi confrontación. Él es la verdad. Él es el motivo de decirle: ay, Señor, tú conoces estos pensamientos. Tú sabes cuál es el intento de ellos. Tú conoces este corazón. Señor, por favor, ¿cuánto le pide usted llorando al Señor? Que este corazón, Señor, no se desvíe por nada. Por nada, Señor, solo por ti, por ti, por ti, por ti. Sí, dígaselo al Rey, dígaselo al Señor. Y usted entra en esa certidumbre. Y aunque sea tentado a quitar o poner a las palabras, no. Porque yo no tengo que agradar a nadie. Al Señor es que tengo que agradar. A Él. Y eso es lo que Él espera, es lo que Él demanda. Entonces, vemos aquí entonces este hoy. Quizás para muchos que estaban ahí, este hombre era un perverso. Este hombre no tenía oportunidad para él. Pero para el Señor sí. Para el Señor sí había oportunidades. Lo único que el Señor quiere es que mira el corazón, ¿verdad? El corazón. Y así es el Señor, así actúa el Señor. Pero sabe, bueno, hay muchos que postergan tanto el llamado. El llamado que Dios les hace. Lo postergan y lo postergan. No, que es que yo no puedo, que es que yo sé. Una vez me acuerdo en el parque, una mujer me dijo que ella no venía. Mire, yo sé que necesito venir a Jesús, cambiar mi vida, pero es que yo tengo un marido que para qué me voy a hacer cristiana. ¿Sabe qué le dije? Pues usted y él se van a ir al infierno, le digo. Porque usted tiene que dar el primer paso. Si él no lo da, usted jamás lo va a cambiar a él. Pero por su testimonio usted lo puede cambiar a él. Usted le puede abrir la puerta a él para la salvación. ¿Lo ama? Pues sí lo amo. Entonces le digo, déjelo de amar tanto como mujer y empieza a amarlo como un alma, como usted que es un alma. Así dice la gente. Así dice la gente. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon una noticia bien tremenda. Se metieron unos terroristas en un concierto en Rusia, en Moscú. Y mataron, ahorita van más de 160 muertos. Fueron unos terroristas. El grupo ISIS dijo que ellos eran los hechores. Y a mí me dio tristeza. La gente estaba ahí sentada en aquel concierto. Y llegan esos hombres y empiezan a disparar a mansalva. Y empiezan a matar a aquel montón de gente. Y yo decía, Señor, ¿y estas almas? ¿A dónde fueron? ¿A dónde están? Es tremendo. Pero eso sí, que el testimonio es que ni uno se va sin haber recibido
el evangelio. Pensaba también, un paréntesis, Rusia y algunos congresistas de algunos de los países de Europa, también de América, han estado contra Israel, porque Israel, bueno, empezó a defenderse contra el grupo guerrillero Hamás. Que matanzas, pero mire, esos guerrilleros no se tocan la vida para matar, son máquinas para matar. Y bueno, el presidente dijo: los vamos a matar. Esa es la palabra, esa es la sentencia. Ahora ellos recibieron. Mire, qué tremendo. Esa es la vida esa es la vida de los gobiernos. Eso meditaba yo. A mí me matan, yo voy a matar. Ese es el designio de los hombres. Pero mire aquí, el designio del Hijo de Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Promesa admirable del Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la única promesa que Jesús hizo ahí en la cruz a este hombre malhechor. Él le asegura que su fe en Él va a tener una respuesta eterna. Él va a estar con Él. El cielo, aquí es una promesa, una visión para nosotros. El cielo sigue inmediatamente a la muerte. ¿Bien? Inmediatamente a la muerte. Recordaba a aquel muchacho que les he testificado, ¿verdad? Que yo lo vi en enlace. Póngale ahí unos 10 años. El muchacho del cual se filmó una película que se llama El cielo es real. Ese muchacho, cuando lo llevaron ahí, tenía 18 años y él dijo: cuando a todos los que están ya en los últimos momentos de su vida, que están ya para morir, no teman morir. No teman, porque a nomás ustedes mueren, ahí están los brazos de Jesús esperándolos. Él fue llevado al cielo, dice. Él fue llevado al cielo. Se escribió un testimonio. Él vio a una hermanita de él. Quiere decir que en el cielo vamos a ser reconocidos. Era un niño pequeñito. Creo que ese niño tenía como 5 años, 5 o 6 años tenía, cuando él tuvo esa visión. Él no sabía, y nadie sabía, que la madre había abortado, dice. Y él le dijo: yo tengo una hermanita. En la película usted lo puede ver. Y él dice: yo tengo una hermanita. ¿Cómo sabes que usted tiene una hermanita? Es que yo la vi. Jesús me la presentó. Jesús me dijo: esta es tu hermana. Ahí, esa fue la última prueba, ¿va? Para que los papás creyeran que lo que él estaba diciendo era verdad. El Señor se quiso magnificar llevando a ese niño allá y mostrándole. Miró al abuelo, dice: pero ¿quién es tu abuelo? Como si tú lo conociste. Y vino el papá y fue a sacar una fotografía y se lo enseña. Enséñame cuál es tu abuelo. Y el Señor le dijo: este es mi abuelo. Él está joven. Él está joven. Entonces porque la gente lo estaban injuriando al pastor porque está sucediendo eso del niño. Entonces él dice ese testimonio: yo lo vi. Yo lo vi. Vi el testimonio de ese muchacho. Y él dijo: no teman. No teman. Ahí están los brazos de Jesús. Ahí están los brazos de Jesús. El cielo sigue inmediatamente a la muerte. Guardemos esta palabra en nuestro corazón, hermanos. Guardémosla. Ayer yo dije algo en el parque que, wow, me impresionó yo misma. Me impresioné. Porque yo dije, bueno, quizás muchos van a morir esta semana, hablando humanamente. Y alguien me podría decir: pero también cristianos pueden morir, es cierto. La diferencia es a dónde van los que van sin Cristo y a dónde van los que van con Cristo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia. 2 caminos hay. Uno es ancho para la perdición, pero otro es angosto. Muchos son los que entran por aquí y estos pocos son los que lo hallan. Eso dice el Señor. Entonces, hermanos, ¿a qué nos lleva este convertido admirable a Jesucristo?
nos lleva a nosotros a esto. Número uno, nunca te des por vencido con respecto a los pecadores. Nunca te des por vencido. ¿Tienes una familia que no se ha convertido a Cristo? Predícales. Cada oportunidad que tú tengas, predícales, porque los amas, porque tú quieres que ellos estén allá con Jesucristo. Y tú sabes las obras del diablo para atarles, para tenerles aprisionados. Entonces háblales, guste o no, lo entiendan o no, pero tú háblales. Háblales. Ora por ellos también. Segundo, aprovecha toda oportunidad para testificar de Cristo a los pecadores. Mira a Jesús en la cruz. Ahí está pidiendo perdón para los pecadores. Aprovechemos las oportunidades que tenemos. Dios nos pone un día, otra semana, otro mes, pero Dios nos pone personas para testificarles de Jesús. Entonces aprovechemos toda oportunidad. ¿Y sabe qué? Orémosle al Señor. Digámosle, Espíritu Santo, si a mí se me olvida, a ti no se te va a olvidar. Pero que yo, Señor, pueda tener presente, decirle, si tú me mandas a una persona, Cristo le ama, cualquier cosa que el Señor te diga, que le diga, díselo. Algunos te van a decir gracias, otros te van a decir ya lo sabía, otros te van a decir cualquier respuesta, pero tú dígelo. Llama al pecador a que se arrepienta. Llámalo. Todo pecador puede ser salvo por la fe en Cristo Jesús. A veces nosotros podemos decir, ese muchacho ya no, esa muchacha ya no, ese hombre ya no, ese no. Y vamos a hacer después de esto, con la ayuda del Señor, cuando yo estaba en esta palabra orando, el Señor venía a mí allá. Tengo que ir allá, Señor, le decía, allá donde nos prometieron que íbamos a predicar. ¿Se acuerdan, Julio? Que fuimos allá. Y Señor, voy a buscar a la señora y le voy a decir, nos daba la oportunidad. Y vamos a ir, decía yo, Señor, ¿qué día podemos ir, Padre? Yo creo que es un sábado. Y ahí están, hermanos, ¿qué podíamos decir? ¿Cómo podíamos decir? Oprobio de la sociedad. Ahí están esos hombres, esos hombres que le dicen, ¿cómo le dicen? Entre comillas, pateros. Sí. Esa es la condición de esos hombres. Huelen mal. Huelen mal. Pero así los ama Jesús. Así los ama el Señor. Y el Señor quiere salvar. Esos hombres lloran, hermano. Esos hombres lloran, ¿sabes? Ellos quieren salir de ahí. Ellos no quieren estar ahí. Sí. Muchachitas de 14, 15 años, amarillas, su piel amarilla, son aquellas barriguitas embarazadas. Imagínense usted esa criatura que está allí. Imagínense esa criatura. Pero vamos a ir. Vamos a ir. Yo se lo dije al Señor, Señor, yo voy a ir. Yo voy a cumplir contigo esta demanda. Voy a ir. Tenemos que ir. Porque si de mí Dios tuvo misericordia, la gracia del Señor me alcanzó. Bueno, tengo que alcanzar a otros. Y yo no soy la que voy a convertir a esos hombres. No, el Espíritu Santo. Él los va a convertir. Él es el que los convierte. No esperar y decirle, no espere tanto para ser salvo. Pero mire usted puede ver. Ayer estuvimos en el parque casi 4 horas. Algunos llegaron a las 4, entonces ponga desde las 4 hasta casi a las 8, son 4 horas. Mucha gente vi ahí. Algunos se quedaron, otros se fueron. Así es. Si yo me paro ahí, quizás algunos se quede parado ahí. Uno. Los demás, todos ensimismados en sus cosas. Pasan. Y así es en todo tiempo. En todo lugar, así es. A Jesús lo siguieron multitudes cuando él, y saben los milagros que hacía Jesús, ¿no? Las cosas que hacía Jesús. Y bueno, lo seguían.
Pero ¿cuántos terminaron con el Señor? ¿Cuántos terminaron? 120. De más de 15,000. Terminaron 120. ¿Y de tus discípulos? Entonces lleguemos hasta el final. Este mensaje es para no cansarnos de predicar el Evangelio. Para predicar y predicar y predicar. Orar, orar y orar. Señor, por las almas. Porque para eso vino Jesús, para dar la vida por ellos. Llegar hasta el final. Su promesa, otra cosa, su promesa es fiel y verdadera. Y nunca, nunca, hermanos, esta palabra es para que nunca retrocedas por nada. Nunca, nunca retrocedas al mundo por nada. Por nada, hermanos. Nunca vuelvas atrás por nada. No. Pon la mirada siempre en el Cristo de la gloria, en Jesucristo el Señor. Hasta el final. Ahí nos está guardando el Señor. Nos está esperando el Señor. Él viene. Él viene por nosotros.